Esta noche tenemos el placer de contar con la participación de Pili Flores Guerra y Alberto Durán. Voy a dar lectura de una información que está dentro de la nota de prensa de esta actividad, que nos data de la participación de Watanabe en el cine. Watanabe fue guionista en la adaptación cinematográfica de La ciudad y los perros en 1985 de Francisco Lombardi y Anda, corre y vuela en 1995 de Augusto Tamayo. Fue director de arte en Malabrigo en 1986 y Coraje en 1998 de Alberto Durán. También en los cortometrajes Los ojos de Judas, adaptación de 1983 del cuento de Abraham Valdelomar, de Javier Protzel, y en Inocente en 1984 de Eduardo Cayo y Judith Vélez. Fue guionista y director de arte en Ojos de Perro en 1983 y Alias La Gringa en 1991 de Alberto Durán. Maruja en el infierno en 1983 de Francisco Lombardi y Reportaje a la muerte en 1993 de Dani Gaviria. Asimismo, realizó la selección de textos en los cortometrajes El mito de Incarri en 1977 de Mario Hacha. Además, escribió el guión de Una pequeña mirada en 1992 de Dani Gaviria. También participó en los documentales Spondylus en 1999 de Eduardo Cayo y en Poderoso Caballero 2002 y Memorias del Paraíso 2003 de Sonia Goldenberg. Fue amplia la participación de Watanabe en el séptimo arte y esta noche vamos a tener el testimonio de dos personas que participaron junto a él en estos procesos de creación audiovisual. Cedo la palabra a Pili Flores para iniciar y luego estaremos con los comentarios de Alberto Durán. Ok, buenas noches. Yo conocí al Chino, yo nunca le he dicho José, siempre le he dicho Chino o Wata, ¿no? Entonces, José creo que le dije muy al final. Lo conocí porque estaba haciendo unas correcciones, ¿no? Unos cambios, unos ajustes de un guión que se llamaba No una, sino muchas muertes, basado en la novela de Enrique Congrains, y que en cine la llamamos Maruja en el infierno. Él entró a trabajar un poco a mitad de camino, y ahí es donde conozco al Chino, ahí es donde, sinceramente, ahí es donde empiezo a leer al Chino, ¿no? Y ahí es donde empiezo a intimar con el Chino y a vivir una vida amical, ¿no? Bastante intensa, porque el hecho de trabajar en el guión nos hacía habitar casi la misma casa, ¿no? Una casa donde no solo se escribía el guión, sino se jugaba mucho póker, se tomaba mucho pisco y él fumaba mucho, ¿no? Entonces, y los fines de semana íbamos a pescar. Él no era un pescador, exactamente, pero el Chino sabía hacer todo. Entonces nos enseñó a pescar. A pesar de que su pesca mayor fue haber cogido el ancla del bote y no un pez grande, ¿no? Como él pensaba, ¿no? Pero bueno, eso es la primera etapa con Wata, ¿no? Que fue larga, que fue intensa y que fue muy simpática porque Wata tenía apariencia de ser una persona seria, pero que tenía un gran sentido del humor. Era una persona, digamos, con una muy particular alegría para con las cosas, ¿no? Para con el trabajo, para con los compromisos, ¿no? Entonces, nada, esa amistad fue creciendo y se produce un break en un momento cuando Pancho Lombardi, el director de la película, me dice que Wata iba a ser el director artístico, además de Maruja en el infierno. Para los que no están muy enterados,
director artístico es la persona que viste una película de todos los elementos que van a ser luego registrados por la cámara, porque la cámara no hace magia, la magia registra, la cámara registra lo real. Entonces hay un director artístico, una persona que crea esas formas, esos colores, esas dimensiones, y que trabaja muy de cerca con el fotógrafo. Yo era el director de fotografía. Entonces, digo que se produce un break, ¿por qué? Porque Pancho Lombardi me dice en un momento, cuando ya estaba el guión listo, me dice, Wata va a ser el director artístico. Y yo, claro, mi reacción inmediata fue, Wata es poeta, le digo, ¿no? Entonces, sí, pero sí, ¿no? O sea, Pancho estaba convencido que tenía que serlo. Me hizo un breve currículum sobre Wata, que había estudiado Bellas Artes en Trujillo, que había estudiado unos años de arquitectura, y que sobre todas las cosas había hecho en una nuez un personaje que se llamaba Juan Nuez, creo. Andrés Nuez. Las épocas de Velasco, ¿no? En la época del ministerio, donde trabajaba gente interesante en el Ministerio de Educación. No había más currículum. No sé si ya había hecho para Chicho, había hecho tu primera película, pero de eso no estábamos enterados, ¿no? Entonces, para mí era una novedad de que Wata Poeta iba a ser la construcción de las imágenes que yo iba a reproducir, ¿no? Entonces, lo que me terminó de convencer, yo creo que fue una vez que leí algo en Los Reyes Rojos, un comentario, algo de Lorenzo Sores, que era su íntimo amigo, y que decía, simple y llanamente, Wata es capaz de todo, ¿no? Entonces, vaya, la película era bien compleja, la película era difícil, la película era lo que en esa época nosotros podríamos llamar los bajos fondos de Lima, ¿no? Lima no tenía conos, pero tenía pobreza, y tenía una pobreza agresiva, y etcétera, y había que o conocerla o visitarla, ¿no? Pero bueno, Wata decidió hacerse cargo de eso y yo acepté el reto y él empezó a construir sus herramientas, ¿no? Y vinieron una larga secuencia de sorpresas. Cuando uno hace una película necesita escenarios grandes para poder filmar, pero los puedes reducir ópticamente, ¿no? Lo que no puedes es agrandar lo chico, ¿no? Entonces yo le hice varias observaciones a ese respecto, porque Maruja era una película, a diferencia de la de Chicho, escenográfica, había que construirla toda, ¿no? Entonces la hicimos ahí frente al mar de San Miguel. Y me llamó la atención el día que tuvo las cosas listas, cuando fuimos con Lombardi a visitarlas, y no me había hecho caso. Había hecho unas habitaciones pequeñas, como que en la realidad son pequeñas, ¿no? Las casas pobres, las gentes pobres y qué sé yo, eran como tal, pero ese realismo no debía ser. Entonces, lo sorprendente fue cuando nos hizo la demostración, porque además hacía un poco de show, el chino, hizo la demo de lo que había hecho y empezó a mover las paredes, a correrlas a la derecha, a la izquierda, de abajo para arriba, a abrir unas maderas en el techo para filmar tomas cenitales desde el segundo piso al primero, del primero al segundo, ventanas que se movían a la derecha o a la izquierda, porque si se me iba el sol hacia el frontón, yo tenía que mover la ventana. Son cosas que se hacen en Hollywood y que tienen cuando se tiene plata, y que se hacen aquí cuando se tiene imaginación y habilidad, porque dinero no hay. Y en eso tenía razón pues Lorenzo, ¿no? Osores, cuando dijo que el chino era capaz de todo, ¿no? De pintar las paredes sin pintura, sino usando humos, cales, polvos, soplando, ¿no?
La película trataba sobre una casa de enfermitos mentales que trabajaban con vidrios, escogían vidrios de colores, había una fuerte presencia del color dentro de todo lo que es la tierra y la sequedad de Lima, qué sé yo. Eso tenía que él trabajarlo, construirlo, ¿no? O sea, y luego había mucho fuego porque se hacían botellas y es un espacio muy simpático trabajar donde se sopla vidrio. Y luego tenía espacios curtiembres donde se trabajaba cueros allá por el Cerro San Cristóbal. Y que el chino los escogía no solo porque eran lo que son, sino por la forma que tenían, la ubicación donde estaban, la mirada hacia el naciente y el poniente, ese tipo de cosas que solo un profesional del cine las puede saber, ¿no? Porque el chino, además de poeta, además de director de arte, parece que también tenía mucha idea de lo que es la fotografía, ¿no? Porque me construía los escenarios en función de los horarios en que íbamos a trabajar y la presencia o la fuente de luz, más en una película que tenía corte naturalista, ¿no? Entonces eso me sorprendió mucho, pero no fue difícil concluir en que, claro, pues el chino era poeta. O sea, se cerró el círculo, ¿no? El chino observaba, ¿no? El chino miraba, el chino contemplaba, y un fotógrafo mira, observa y contempla, ¿no? Cuando algún alumno mío o joven aspirante a fotografía me ha preguntado dónde estudiar o qué estudiar para ser fotógrafo, siempre le he dicho que no pierda tanto tiempo en estudiar fotografía, sino que se vaya a dar una vuelta, pasee, mire, observe, contemple, ¿no? Y que visite muchos museos y vea mucha pintura. La técnica viene después. Entonces, esa actitud de mirar, de contemplar, de absorber las cosas, ¿no? De jalar los elementos hacia ti, los tenía el chino y no era difícil para él interpretarlos de alguna manera. ¿Le das tú? Falta un poquito por ahí. Sí. El chino se nos va en abril del 2007, acabo de mirar en Wikipedia. Yo debo haberlo visitado unos 3 meses antes, quizás, habrá sido enero, aunque no recuerdo haber estado en mangas de camisa. No sé por qué recuerdo que estaba yo con una casaca. Esto quizás ha sido noviembre 2006. Él vivía en un pequeño departamento encima de la casa de su hermana, ¿no? ¿No? Era la casa de su hermana en la universitaria. Y yo lo visito porque quería su opinión sobre un guión una especie de sinopsis larga que yo había escrito sobre una película que tenía en mente, el premio que yo filmaría 2 años después. Habían pasado casi 30 años desde que lo conocí. Yo lo conozco a Huata el año 79, sí, 28 años, una cosa así. Al chino no le gustó nada lo que yo había escrito, porque realmente a él no le gustaba muy poco de lo que él no había escrito. Y defendía lo que él había escrito a morir, ¿no? Y después de 28 años, pues yo tenía mucha confianza con el chino porque habíamos trabajado en varias... Gracias. Leyeron mi mente. Gracias. Cuando recién lo conocí, a mí me lo presenta Pancho Adriancén.
yo estaba escribiendo un guión llamado Mi tío Pablo, que después con Juan Gonzalo Rose. Juan Gonzalo Rose tenía ya en el año 78, finales 78, un amor entrañable con la bebida. Y entonces a las 11 de la mañana había que ponerle una botella de trago para que escriba, y ya de ahí todo era barranco puro. Era imposible producir, y cada vez se puso la cosa más seria. Así que, ¿por qué llamamos a Juan Gonzalo Rose? Porque el proyecto fue inspirado en una nota que él escribió en Caretas. Eran las luchas sindicales en una hacienda cañera en Laredo. Entonces, mi amigo Pancho Adriancén me dice, Chicho, Watanabe, ¿eh? Watanabe. ¿Watanabe? ¿Quién es Watanabe? Watanabe es un poeta laredino de Laredo, y ha trabajado en cine, bueno, en televisión, ha hecho cosas, en fin, lo fuimos a buscar. Wata se vendía como los cielos. O sea, después de verlo y escucharlo, no había manera de decir, déjame pensarlo, a ver, puede ser. No, uno salía convencido que Wata habíamos llegado donde la persona ideal. Empezamos un largo trabajo que debe haber sido, no sé, un año, no recuerdo. Él vivía en esos años, en el año 79 de haber sido, en Pérez Roca, en Barranco. José Canciani y María Elena del Solar tenían una casa ahí, y él vivía con Gretna al fondo, al final. Wata era un animal nocturno. Yo no tanto, ahora lo soy, pero en esa época no era tanto. Y entonces él trabajaba y vivía de noche, dormía de día. No era raro que él se despertara después del mediodía, en la tarde, y él prefería las noches porque eran tranquilas para escribir, mientras todos dormían. Él tenía 2 hijas pequeñas, Maya y Isa. Mayita estaba en cuna, caray, y lloraba. Y Wata fumaba, nos reuníamos un día sí y un día no, una noche sí y una noche no. Wata escribía, yo llegaba, leía, no había en esa época email ni WhatsApp, no me iba a mandar un telegrama, no iba a mandar una mensajería con una carta, así que yo llegaba a leer lo que él había escrito. Yo ahí me sentaba mientras él fumaba, apagaba, abría fósforos, los cortaba, hacía casitas con los fósforos, sacaba el papelito, dibujitos, casitas. Sus manos caminaban a una velocidad creativa que yo decía, Wata, un ratito tranquilo, déjame leer, por favor, no. Entonces, yo leía y me decía él, no, ahora no leas, eso te lo llevas a tu casa. Y lo lees ahí tranquilo, y pasado mañana conversamos, hablemos de de qué viene después de esa escena. Entonces, todo era una discusión así, donde discutíamos lo que había escrito. Yo venía, sí he leído la escena, esto, ¿por qué el personaje por qué dice esto y lo otro? En fin, procesos de discusión creativa, nada nuevo. Lo curioso era que Wata no te dejaba ir de su casa. Él estiraba hasta donde fuera posible porque era un conversador inacabable, insaciable. Podía hablar de lo que sea, y lo hablaba con fundamento, con conocimiento de causa, no solo con certeza, con profundidad.
si empezábamos a hablar de arte, él podría hablar de Mayakovsky, podría hablar del movimiento Dada, podría hablar de Rembrandt sin dificultad, de literatura de Joyce, de García Polvo a Vargas Llosa, es decir, y de guión y de cine también, no tenía dificultad, tenía una cultura impresionante, una persona brillante. Lo que lo hacía también difícil, el proceso, porque a todos no se le podía estar diciendo sí, sí, sí. Y entonces, porque no era su película, y entonces, pero él era sobre todo un conversador, él necesitaba que lo escuchen también. Y era un placer escucharlo, pero hasta un límite. Daban las 2 de la mañana y yo quería irme. Y yo te decía, espérate, que te tengo que contar una historia, déjame terminarla. Y entonces yo sentaba. Y él continuaba con la historia, ¿no? Y ya, guatita, ¿por qué no me vas, Chino? Acompáñame al auto y ahí me sigues contando. Y yo me paraba, entonces él también se paraba. Espérate un ratito. Entonces, partía el cigarro en 2. Partía los cigarros en 2. Se fumaba la mitad primero, después el auto. Salíamos al auto. Y cuando estábamos llegando al auto, comenzaba otra historia. Ya, Chino, entonces vengo pasado mañana. Espérate, ¿sabes qué? Te quería contar esto un ratito, no te vayas, pues. Y empezaba tu historia. Y cada historia era deliciosa, pero interminable. Esas eran las sesiones con Wata. Wata pasó a ser la dirección artística de Ojos de Perro. Bueno, él era de Laredo. Él había estudiado arquitectura. Wata tenía un conocimiento del espacio y de la imagen. Y la poesía, ¿qué cosa es? Sino la imagen de emociones, de feelings puestas en palabras. Entonces Wata era también un poeta de los espacios, de la construcción, y el cine pues tiene un parentesco en sus entrañas con la poesía y la arquitectura, las dos cosas. Dicen que la arquitectura es el arte de contar historias con el espacio, pues eso también es el cine. El espacio es donde uno se mueve en cada película. Y entonces el Chino se fue a Laredo y tenía un ojo para transformar. Esto se fue consolidando con el tiempo porque hizo varias películas. Conmigo ha hecho 4. Conmigo como director artístico hizo Ojos de Perro, hizo Malabrigo, Alias La Gringa y Coraje. Cuando llegamos a Coraje, la película de Marilena Moyano, de verdad no creo que necesite esto, ¿no? Ah, ¿para quién? El señor Registro, claro. Él era un súper profesional. Tenía una libreta donde llevaba nota de cada escena, las necesidades, las opciones. Se reunía conmigo y me decía, la escena 64, cuando ella llega caminando, acaba de volver de España y llega a su casa, ¿qué piensas? El vecino va a estar construyendo un segundo piso en su casa. Estoy pensando poner acá un montículo de tierra. He encontrado una casita, pero tengo otra, que si no te gusta esa, tengo esta otra. Y él estaba lleno de sorpresas y ya era mañoso. O sea, estábamos filmando Alias La Gringa. Disculpen que salte de película en película, pero las ideas van apareciendo, porque resumir 4 películas, 3 guiones. Él trabajó en el guión de Ojo de Perro, La Gringa y Coraje no. Coraje no, ya estaba enfermo. Regresa a Coraje para trabajar en el guión, en la dirección artística. Sí. Ya. Ahí.
qué tristeza me da todo su proceso. Pero, ¿qué les estaba diciendo? Que era mañoso. Cuando estaba haciendo La Gringa, ustedes saben pues que los directores son bien autoritarios, algunos, ¿no? Cuando estás en el rodaje, pues no te gusta que te digan dónde pongas la cámara, escuchas, no sé, pues, ¿no? Cada uno tiene sus manías, pero, había una escena en la que estaba la oficina del alcaide, que era Orlando Sacha, y la escena era con Ramón García. Y el chino había diseñado la escena del alcaide de la prisión en la isla. Había llevado archivadores. Habíamos pensado, y no estaba realmente en el guión, pero él lo había imaginado así, que el básquet era una locura del alcaide, y entonces le puso una canastilla de básquet encima de la basura para que él tirara ahí los papelitos. Y entonces me decía, él tiene que estar haciendo bolitas y tirarlo. Si no lo pongo en el guión, no lo pongo, tiene que hacer eso. Y ahí tenía la foto del equipo de básquet cuando el alcaide estaba en el colegio y estudió en un colegio militar y consiguió la foto. Conseguía todo, porque si el alcaide tiene ahora 48 años y estamos en el año 91, entonces en el colegio él tenía, bueno, la foto es del año 62, ¿no? Y cómo era la ropa, eso, y hacía la foto. Si había un periódico ahí, lo fabricaba, el periódico de la época, todo, la Inca Kola, cómo era la botella de la época, no fallaba nada. Caminaba, él era un artista en la pátina. La pátina es el uso, el desgaste de las cosas, de las paredes. Entonces yo decía, Chino, ¿qué estás haciendo? Yo lo veía que el Chino se paraba así. Chino, ¿qué haces? Estoy viendo dónde van las marcas de manos. O sea, él hacía como una especie de ejercicio de vida real para marcar las cosas. Y cuando tú veías la pátina de una pared que la había pintado, la pared tenía que ser azul, era una pared vieja, gastada, déjala, Chino, si está real, sí, pero blanca. Blanca no puede, el fotógrafo va a pitear, así tienes razón. Entonces, por la pintaba azul. Pero Chino se ve nueva. No va a estar nueva. El Chino, por supuesto, como era Nisei o Sansei, el tiempo no pasaba para él. Y yo entraba en angustia porque el fotógrafo, ya estábamos terminando ensayos y el Chino seguía haciendo pátina. ¿No es cierto? Hasta el último, espérate un ratito. Y después, como era mañoso y a esto iba y mira, ¿dónde va a ir tu cámara, Chicho? Aquí. ¿Por qué? ¿Te parece mal? No, quiero saber nomás. Entonces, metí el ojo. Entonces iba corriendo y bajaba el cuadro, porque el cuadro no se veía. Entonces ya sabía dónde iba a ser el encuadre. Y si yo movía el encuadre, yo iba corriendo y movía el cuadro de nuevo para que se vea. Y si él no se metía, al final, no, él se acomodaba. Y si yo hacía algo, él era un artista de hacerme polvo ahí detrás. Chino, por favor, es que me he pasado, Chicho, consiguiendo todos esos papelería y todo para que no esté en la pantalla. Claro. El Chino Watanabe. Caray, fue doloroso su proceso de enfermedad, pero bueno, no hemos venido a hablar de eso, sino eso. Por ahora, no sé, es tan largo hablar de él, pero ahí lo voy a dejar. En realidad les invitamos a hacer sus preguntas, comentarios. Yo recojo una pregunta del día jueves, que tuvimos un conversatorio sobre el proceso visual de José Watanabe, fuentes y procesos visuales, y la mayoría de personas se preguntaban un poco hacia lo que comentaba, ¿no? ¿Cómo hubiese sido Watanabe si hubiese sido director? Porque tuvo otros roles, pero nunca dirigió.
dirigido una película. ¿Cómo ven que hubiese sido ese rol? En ese rol. No se me ha ocurrido, fíjate, pero en todo caso, por lo que he comentado yo y lo que ha comentado Chicho más subrayadamente, complejo, ¿no? Porque el chino tenía fama de chino, o sea, de japonés, de ser paciente, tranquilo, ¿no? Serio, meditador, pero en el fondo no era tal. El chino era hiperactivo, ¿no? Y luego tenía un orden y un ritmo que no era el de él, ni el mío, ni el de nadie. Podía ser muy acelerado y te rompía la cabeza, o podía ser muy lento y te cortaba las venas, ¿no? Entonces, un director es una persona un poco más serena, ¿no? Una persona que... el cine se parece al ejército, ¿no? Hay jerarquías, hay rangos, ¿no? Hay, digamos, un orden medio militar para hacer las cosas, ¿no? Entonces, ese orden, el chino tenía un orden interno, pero no tenía un orden externo. O sea, estaba humeando paredes, estaba pintando cueros, estaba haciendo, y también estaba corrigiendo el guión, ¿no? Y como dice Chicho, cuando corregía un guión, pobre de él que se atreviera a observarle la corrección. En Maruja en el infierno, él trabajó un guión ya hecho. Perdón, era un libro ya escrito, que no una sino 8 muertes. Sobre ese libro había un guión de un dramaturgo argentino, y sobre eso, ¿no?, ante las dudas de Lombardi, él había hecho un nuevo guión. Yo me comí el lío, porque cuando la película la terminé, yo terminé la película en Buenos Aires, y en Buenos Aires presenté esa película de Watanabe al dramaturgo argentino que la había escrito originalmente. O sea, casi me linchan, ¿no?, ahí en Argentina, ¿no? Porque, y claro, habían sido imposiciones, ¿no? O sea, corrijo tu guión, modifico tu guión, pero lo hacemos de esta manera. Con La ciudad de los perros pasó casi lo mismo, pero lo que pasa es que La ciudad de los perros es un guión genial. Entonces es difícil discutirle al chino, ¿no?, que sí, que no, cuando de ese bodoque logró sacar esos 90 minutos y creó una historia dentro de las varias que habían en la película, ¿no? Pero director el chino, no, en todo caso director japonés menos todavía, ¿no? O sea, Kurosawa no. Y yo noté que uno de los personajes era alias el chino, y su nombre era José Watanabe Vara, uno de los presos. ¡Watanabe Vara! Sí, que iban de ahí ya para Lima. Entonces mi pregunta va si José, ¿cuál fue el vínculo de José con esa película? ¿Por qué hizo eso? ¿Cuál es la anécdota detrás de eso? Justo yo iba a contar que yo empecé a escribir alias La Gringa por iniciativa, por sugerencia, porque el proyecto me lo trajo el Chema Salcedo cuando yo estaba terminando Malabrigo en Huanchaco o en Huaral, no me acuerdo dónde, en una de las locaciones. Y llegó con el Chino Domínguez. Llegó el Chema y el Chino Domínguez. Y me trajeron, no al personaje, a Guillermo Portugal, me trajeron un texto de 800 páginas. Me dijeron, mira lo que ha escrito este tipo, ha estado 20 años en la cana y le gustaba escribir, y acá ahí tienes una película, Chicho. Entonces yo me fui a leerla y ahí no había una película, habían 20 películas, esos libros que son historias, 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 y así no es el cine, en fin. Pero, ¿qué pasaba con Watanabe? Perdón. Watanabe, creo, si mal no recuerdo, que en esa época, estoy hablando del año... Caray,
es 89, 90, el año 86, 87, él empieza un proceso de enfermedad. Aparecen los primeros indicios del cáncer. Yo creo que en esa época es que a él lo internan y en uno de mis viajes yo estoy en París y él está en una clínica en Alemania en un tratamiento solo ahí, lo fui a buscar. A mí me impresionó mucho, pero él se alegró mucho que yo aparecí en la clínica, estaba en un lugar perdido en Alemania. Teníamos una relación de mucho afecto, así que Chino ya no quería volver a escribir, estaba tomado por su enfermedad y el dolor que eso le significaba. Yo empecé a escribir el guión de La Gringa con el Chema Salcedo. Y pero yo quería vincularlo al Chino. Y entonces lo iba a buscar con el Chema y le llevaba lo que el Chema iba escribiendo en conversaciones conmigo. Y nada le gustaba al Chino, todo era basura. Entonces le decía, Chino, pero comenta qué cosa harías tú, cómo lo ves y esto, y nosotros trabajamos. ¿Tú no quieres escribir? No, ustedes háganlo. Vienen y conversan, les invito té. Entonces nos invitaba a té. Y así iba, pero se empezó a vincular, a involucrar, a comprometer. Y terminó seducido de tal manera que él tomaba nota a lápiz y cuando nosotros llegábamos nos comentaba. Hasta que un día llegamos y había reescrito toda la escena a lápiz, porque él trabajaba con lápiz. Y entonces desde ese momento le dije, Chino, ya te jodiste, ahora vas a tener que escribirlo. Y empezó a escribirlo. Y fue un proceso fascinante porque no teníamos clara. El Chino fue, creo, el que dijo el capítulo 5, el de la lancha, esa es la película. Esa historia de la fuga de la lancha, eso va a ser un hito en la película y vamos a construir toda la historia alrededor de esto. Y no sabíamos cómo terminarla. La idea de la matanza del Frontón es del Chino, a pesar de que eso estaba en el libro, pero que eso concluya la película y que La Gringa vuelva a prisión. Yo recuerdo casi como si fuera ayer, la tarde, en que el Chino nos dice, ya sé cuál es el tema de la película. ¿Así? ¿Cuál es el tema de la película? Es el pago, es la ética en el mundo, en el submundo. ¿Así? Sí. Es el pago de una deuda de amistad. Ese es el tema. ¿Cómo así? Es que La Gringa va a regresar a tratar de salvar a su maestro de la cárcel, a Montes, porque siente que lo ha traicionado y la traición no es aceptable ni en la mafia más baja de la delincuencia. El tema es la deuda de amistad, la ética en el submundo. Así trabajaba. Pero tenía también un ego muy grande. Entonces cuando hacía la lista en el guión, los nombres, Castro José, esto, él solito se puso Watanabe Varas, ¿no? Le encantaba. Y si podía salir en una escena, salía. Y La Gringa había estudiado arquitectura, o sea, no había estudiado, pero La Gringa sabía de arquitectura, que le gustaba. Hoy día también estaba viendo eso en la película, ese detalle. ¿Estás hablando de La Gringa o de Wata? Y ahora del personaje La Gringa, sí. Que como personaje él había puesto que, él decía que había... Esto es un aporte del Chino, así no era Portugal. Pero Portugal cuando vio la película creyó que era su vida. Él ya decía que él sí dibujaba y que él escribía. Sí, él está convencido que eso era él. Sí. Cuando estábamos proyectando la primera vez La Gringa, me acuerdo, ¿qué cine habrá sido, caray? En el Tauro, no sé dónde. La cosa es que
Lo habíamos invitado a Portugal y yo salgo a la mitad de la proyección un momentito al baño y Portugal estaba, mientras proyectaban la película, la primera proyección, estaba en el pasillo afuera fumándose un cigarro. Oye, le digo, le están dando la película, tu película. No, yo estoy muy nervioso porque verse a uno mismo ahí, él estaba convencido que era su vida. Y de su vida no tenía, pero ni un pedacito así. Tenía una curiosidad respecto al lugar de la filmación del frontón, porque ustedes filman después que se produce el ataque, y tengo entendido que después del ataque hay cierta destrucción en las instalaciones. No hemos filmado en el frontón. Por eso, justamente por eso, porque hubo destrucción y ustedes tienen un lugar construido. Entonces, ¿dónde filmaron? No nos permitieron, no nos autorizaron a filmar en el frontón. Hemos filmado en la isla Pachacamac, en la isla de la Ballena. Esas instalaciones son instalaciones de la Universidad Federico Villarreal, el Centro de Estudios Marinos, que estaban abandonados. Recuerdo el primer viaje que hicimos con Watanabe, tomamos una lancha. Él era capitán de Barao. Tomamos una lancha en el silencio. Por 20 soles, 30 soles te llevaban. Eran como 2 horas. Después ya fuimos en Zodiac, pero en esa época 2, 3 horas. Era... Y cuando llegamos, lo que había ahí, habían 100 personas en carpas negras. Eran trabajadores de guano. Y en bolsas. Y yo dije, chino, esta película está más interesante que la otra. Así fue. Ahí el chino transformó eso y lo convirtió en una prisión. Alucinante el trabajo. Si hubiese alguna otra pregunta o comentario. Los invitamos el próximo sábado a la proyección de Ojos de Perro. Es la última película del ciclo de cine. Agradecemos mucho la presencia de Pili Flores Guerra y Alberto Durán. Por favor, les pido un fuerte voto de aplausos para ello como agradecimiento a su participación de estas actividades.